La historia humana ha estado marcada por una gran cantidad de conflictos armados, desde pequeñas batallas hasta guerras a gran escala que han tenido un impacto significativo en la sociedad y el mundo en general. En este video, exploraremos las 10 guerras más importantes de la historia, teniendo en cuenta su magnitud, consecuencias y relevancia histórica. La Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial fue un conflicto militar global que tuvo lugar entre 1939 y 1945. Fue la guerra más grande y costosa de la historia, con más de 100 millones de personas movilizadas y una cantidad estimada de muertes de entre 50 y 85 millones. La guerra involucró a la mayoría de las naciones del mundo, incluyendo todas las grandes potencias, organizadas en dos alianzas militares opuestas, los aliados y las potencias del eje. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto militar global que tuvo lugar entre 1914 y 1918. Fue una de las guerras más mortales de la historia, con un estimado de 9 millones de soldados y 7 millones de civiles muertos como resultado directo del conflicto. El detonante de la guerra fue el asesinato del archiduque de Austria-Hungría, lo que desencadenó una serie de alianzas entre las potencias europeas que llevaron a la guerra. Guerra de los 100 años. La Guerra de los 100 años fue una serie de conflictos armados que tuvieron lugar entre 1337 y 1453 entre Inglaterra y Francia. La guerra fue en gran parte el resultado de las disputas territoriales y políticas entre las dos naciones. El conflicto se caracterizó por una serie de batallas importantes, como la Batalla de Crécy y la Batalla de Agincourt, y terminó con la victoria de Francia. Guerras púnicas. Las guerras púnicas fueron una serie de 3 conflictos que tuvieron lugar entre Roma y Cartago en el siglo III AC. La primera guerra comenzó en 264 a.C. y terminó en 241 a.C., mientras que la segunda guerra se libró entre 218 y 201 a.C. La tercera guerra comenzó en 149 a.C. y terminó en 146 a.C. La guerra se caracterizó por una serie de importantes batallas, como la Batalla de Cannae, y tuvo un impacto significativo en la historia antigua. Guerra de Independencia de Estados Unidos. La Guerra de Independencia de Estados Unidos fue un conflicto que tuvo lugar entre 1775 y 1783. Fue una lucha por la independencia de las 13 colonias americanas del Reino Unido y se caracterizó por una serie de importantes batallas, como la Batalla de Saratoga y la Batalla de Yorktown. La guerra terminó con la victoria de los Estados Unidos y el establecimiento de la nación como una potencia independiente. Guerras médicas. Las guerras médicas fueron una serie de conflictos entre Grecia y Persia que tuvieron lugar en el siglo V AC. La guerra se caracterizó por una serie de importantes batallas, como la Batalla de Maratón y la Batalla de Platea, y tuvo un impacto significativo en la historia antigua. La victoria griega en las guerras médicas se considera un punto de inflexión en la historia de la antigua Grecia y se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad y la independencia. Guerra franco-prusiana. La Guerra franco-prusiana fue un conflicto armado que tuvo lugar entre 1870 y 1871 entre el Segundo Imperio francés y el Reino de Prusia. La guerra se caracterizó por la Batalla de Sedan, que terminó con la captura del emperador francés Napoleón III y la caída del Segundo Imperio francés. La guerra terminó con la victoria de Prusia y la creación del Imperio alemán.
Guerra de los 30 años. La Guerra de los 30 años fue un conflicto armado que tuvo lugar en Europa entre 1618 y 1648. Fue un conflicto religioso y político que involucró a muchas de las potencias europeas de la época. La guerra se caracterizó por una serie de importantes batallas, como la Batalla de Breitenfeld y la Batalla de Rocroi. La guerra terminó con el Tratado de Westfalia, que estableció la libertad religiosa y la independencia política de los estados alemanes. Guerra de Vietnam. La Guerra de Vietnam fue un conflicto militar que tuvo lugar entre 1955 y 1975. Fue una guerra de guerrillas entre las fuerzas comunistas de Vietnam del Norte y las fuerzas anticomunistas de Vietnam del Sur, apoyadas por los Estados Unidos y otros países occidentales. La guerra se caracterizó por una serie de importantes batallas, como la Batalla de Khe Sanh y la Batalla de U. La guerra terminó con la retirada de las tropas estadounidenses y la reunificación de Vietnam bajo el control comunista. Guerra de Corea. La Guerra de Corea fue un conflicto militar que tuvo lugar entre 1950 El resultado fue una de las guerras más... Fue una guerra entre Corea del Norte, respaldada por la Unión Soviética y China, y Corea del Sur, respaldada por los Estados Unidos y otros países occidentales. La guerra se caracterizó por una serie de importantes batallas, como la Batalla de Incheon y la Batalla del río Imgin. La guerra terminó con un armisticio que dividió a Corea en dos estados separados. En conclusión, estas 10 guerras que hemos mencionado son solo algunas de las muchas que han tenido lugar a lo largo de la historia de la humanidad. Cada una de ellas ha tenido un impacto significativo en la sociedad y el mundo en general, y han dejado una marca en la memoria colectiva de la humanidad. Aunque el estudio de la guerra puede ser doloroso, nos ayuda a entender mejor la naturaleza humana y las consecuencias de la violencia. Es importante recordar que la guerra no es la solución a los problemas del mundo, y que siempre debemos trabajar juntos para encontrar soluciones pacíficas y justas a los conflictos que enfrentamos. El conocimiento y la comprensión de la historia nos pueden ayudar a aprender de los errores del pasado y trabajar juntos hacia un futuro mejor. Si te ha gustado este resumen de las 10 guerras más importantes de la historia, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para obtener más contenido interesante y educativo sobre la historia y otros temas relevantes. Gracias por tu atención y esperamos seguir compartiendo más información valiosa contigo en el futuro.